Muy buenas tardes, amable público. Les habla Salvador Hernández García, el cronista de la ciudad, que en esta ocasión va a presentar un trabajo que ha titulado ¿Será cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Las nuevas generaciones tienen la idea de que las personas senectas son muy proclives a sostener la creencia de que todo tiempo pasado fue mejor y que antes, al contrario, es mejor el presente, por lo que ante tan opuestas opiniones no resulta ocioso realizar un comparativo apelando a los referentes históricos de la evolución de Tuxpan como municipio, ciudad y puerto, así como de los factores que incidieron en ello como coadyuvantes. Por el año de 1925, una vez calmado el turbio movimiento revolucionario y desaparecida del panorama administrativo municipal la ominosa figura de la jefatura política, se organizaron en su lugar los gobiernos municipales bianuales, por cierto, por medio de la elección previa de los ayuntamientos constitucionales. Y en el de Tuxpan, por ese año, el cuerpo edilicio estaba formado por los más preclaros ciudadanos de la localidad, como lo fueron el alcalde don Antonio Álvarez Pancardo, el síndico único, doctor Sosimo Pérez Castañeda, los regidores señores Félix Castillo, Hilaria Yugunaga, Juan Gómez y Fidel Hernández, siendo su tesorero el banquero señor Manuel Pérez Banuel. Pese a ser considerado ese como un ayuntamiento de lujo, no era mucho lo que esta institución podía hacer al respecto de la obra pública, ya que prácticamente dependían lo económico de los pocos recursos que recaudaba, y estos tenían que distribuirlos prioritariamente en pagarle sus sueldos al profesorado, al personal médico y laboral del Hospital Benito Juárez, así como a los empleados al servicio de la presencia municipal, a la policía y a los recolectores de basura, mientras que por otra parte le daban mantenimiento al alumbrado público, al mercado municipal y a los campos deportivos. Por contraste, colateralmente, el municipio, en conjunto, se deslindó de su crónica modorra y a partir de entonces comenzó sus marchas y mejores metas. Y el dínamo generador de toda esa energía fue el campo, cuya generosa y diversificada producción agrícola, avícola, porcícola, apícola y pesquera se significó por semejarse al mítico cuerdo de la abundancia. Sus montes, bosques y reservas selváticas aportaron una considerable cantidad de maderas preciosas, tales como cedro, ébano, caoba, chijol, alzaprima, zapote y otras, que además de ser artículos de exportación, por otro lado fueron aprovechadas en los astilleros locales, en los cuales los carpinteros de Ribera porteños construían todo tipo de embarcaciones marinas, tanto para la navegación fluvial y de cabotaje, como para la marítima de altura, siendo reconocida su excelencia como la mejor de la República. La diversidad agrícola del campo, que incluyó desde gramíneas, frutales y hortalizas, se produjeron en tal abundancia que además de saturar el mercado local, ello bastó para comercializarla en toda la región, dando con ello lugar a la generación de empleos, lo que en conjunto influyó para incrementar el comercio en lo general en sus diversas actividades, y en ese tiempo todavía no había programas cortoplacistas electoreros. Mención aparte merece el auge que produjo la exportación del plátano ratán, el mismo que hoy en día se importa del mercado de Feño de la Viga. Fue esa la época del oro verde, en alusión a las grandes cantidades de dinero que circulaba en Tuxpan por la comercialización producida en ese Tuxpan de antaño, y precisamente sobre esa actividad
da cuenta un boletín relativo al movimiento portuario registrado del 3 al 8 de julio de 1932, publicado por el semanario El Puerto, al siguiente tenor. Sería bueno que le pusieran atención a esa cantidad que parece exagerada, pero es precisamente muy cierta. El día 3 zarpó de Tuxpan con destino a Mobile, Alabama, el vapor Florida, con un cargamento de 160 toneladas de plátano Roatán, poco más o menos 8,000 racimos. En julio 6, el vapor México Trader fue despachado en Tuxpan con destino a Mobile con un cargamento de 12,000 racimos de plátano Roatán. Y así como consigna dicho boletín, en los días 8 que se llaman transcurridos del mes en curso, han sido numerosos los chalanes que cubrieron el servicio del recorrido que se hace entre este puerto y Tampico por el canal interior de navegación. Y se ha registrado un gran movimiento de carga de más de 1,000 y pico de toneladas de plátano Roatán, que suman aproximadamente 40,000 racimos. Cabe añadir al tal respecto que aún con las limitaciones que le eran propias a Tuxpan como puerto de río típico de cabotaje, con el apoyo de los chalanes cuadrados o alijos construidos, por cierto, en los astilleros locales, tanto el plátano Roatán como otros productos exportables eran utilizados para transportarlos hacia la mar abierta en los llamados bajos de Tuxpan, en donde fondeaban los vapores que recibían dichos productos, por lo que con tal sistema funcionaba de hecho como puerto de altura, pues por otra parte de sus costas se exportaba, o más bien se saqueaba la producción petrolera de la región, que se transportaba en los buques tanques surtos en los mismos bajos de Tuxpan, el de Medio y el de Tanguijo. No había crisis, había empleos y alimentos para todo aquel que trabajaba, tanto en el campo como en la ciudad. El bienestar familiar se reflejaba por lo regular, pues todas las familias eran dueños o propietarias del predio en donde tenían sus viviendas, mas sin embargo la ciudad cabecera de Tuxpan en su aspecto físico no había cambiado sustancialmente, salvo algunas mejoras de remozamiento de los parques y jardines y la conservación y mantenimiento de los embarcaderos ribereños. Desde luego que esa una situación tan irregular y contrastante no podía prevalecer. A esa altura la sociedad civil en todos sus segmentos sociales se encontraba debidamente organizada, ya fueran logias masónicas, asociaciones mutualistas o en organizaciones tales como el Sindicato de Alejadores y Carretilleros del Puerto, la Unión de Marinos del Puerto, la Sociedad Cooperativa de Alejadores, el Sindicato de Choferes, la Delegación de Comunidades Agrarias, la Unión de Filarmónicos, la Unión de Carpinteros de Rivera y Calafates, el Sindicato de Panaderos y similares, la Unión de Armadores, el Sindicato de Electricistas, la Unión de Comerciantes Pequeños, la Unión de Trabajadores Marinos, la Cooperativa de Alejadores y Estibadores, la Cooperativa de Comerciantes, la Federación Obrera y Campesina, la Unión de Clasificadores, Checadores y Cortarrabos de Plátano, el Cuadro Artístico Tuxpeño, el Gran Centro Revolucionario de Obreros y Campesinos, la Unión de Veteranos de la Revolución Huasteca, el Partido Reeleccionista, el Partido Institucional y Coaligados, la Sociedad de Patrones y Maquinistas del Puerto, y numerosas asociaciones y sociedades civiles, así como juntas vecinales. Todas esas organizaciones, de una manera u otra, cooperaban con el gobierno municipal en turno en la promoción y hasta en el financiamiento de determinados programas de asistencia social de beneficio público. Pero Tuxpan no rebasaba su condición de rancho grande en auge. Las sinuosas calles, callejas y callejuelas, en su accidentada topografía circundantes a los cerros, por lo regular carecían de pavimento, y si acaso alguna de ellas, como la Felipe Berriozábal, contigua a la iglesia, estaba empedrada, por lo regular se carecía de una
más apropiada estructura urbana. Por otra parte, se carecía de agua entubada, por lo que el vital líquido era el agua lluvia almacenada en los aljibes. La luz eléctrica la suministraba una empresa particular solamente por un lapso de 12 horas al día, de las 8 a las 22 horas en tiempo de estío y de las 17 a las 22 horas en temporada normal, invernal. En el Tuxpan de aquella época coexistía una población cercana a los 20,000 habitantes. Por ese tiempo, y a pesar de la bonanza económica de la que disfrutaba Tuxpan como consecuencia de su ubérrima producción agropecuaria y de otros rubros, tales como el pesquero y porcícola, paradójicamente la ciudad cabecera continuaba anclada a su pasado, ofreciendo a la vista de propios extraños la misma bucólica fisonomía que se advertía desde principios del siglo XX, muy a pesar inclusive de que las diferentes clases sociales de la actualidad se encontraban agrupadas en compactas organizaciones que solían actuar en beneficio y o en defensa de los intereses públicos que les eran comunes por afinidad. Empero en todas ellas se advertían ya las primeras acciones de auténtica participación ciudadana, destacando entre las más importantes de ellas la ocurrida ya casi para finalizar la década de los años 30, cuando por generación espontánea fue constituida la honorable y poco después, con base a sus méritos, decretado oficialmente como benemérita Junta de Caridad y de Pavimentación, integrada por las personas más representativas de todos los segmentos sociales de la comunidad, siendo su finalidad la de promover y agenciarse recursos para financiar las a esas alturas tan necesarias obras materiales y sociales que sirvieran de base a la construcción de la infraestructura urbana integral de la ciudad cabecera, junto con su consecuente ampliación de las áreas rurales. En tales condiciones y bajo esas premisas, fue como en el año de 1926 quedó constituida formalmente la Honorable Junta de Caridad y Pavimentación de Tuxpan, la cual en su oportunidad le sirviera de modelo para crear las juntas de mejoras a nivel estatal al gobernador de Veracruz, el exdiputado federal por Tuxpan, don Adolfo Ruiz Cortines, quien años después, en su carácter de presidente de la República, fundaría las juntas federales de mejoras materiales. Y en el entorno de esa junta gravitaron otras juntas vecinales, comités, patronatos y otras asociaciones civiles, sociedades y todo tipo de agrupaciones y organizaciones civiles, constituidas con el loable propósito de coadyuvar con la junta original, y una de esas juntas fue la Junta Vecinal Pro Construcción del Puente de Tenichaco, obra que fue realizada en el tiempo récord de un año, al mismo tiempo en que la Junta de Caridad y Pavimentación iniciaba la pavimentación de las calles citadinas a partir de la calle Real, hoy en día conocida como Benito Juárez, desde la calle Hermenegildo Galeana hasta su confluencia con la calle Genaro Rodríguez, siendo apoyada dicha junta por el Grupo Femenil Acción, integrada por entusiastas damitas de la localidad, entre las que figurara la señorita Juanita Heroles, futura madre de don Jesús Reyes Heroles. Los recursos económicos que obtenía esa junta provenían de la celebración de bailes populares, de la organización de las fiestas del carnaval, del funcionamiento de una lotería de cartones, de la puesta en escena de todos los tipos de espectáculos de teatro, cuadros artísticos, variedades literarios, con artistas locales, kermés, romerías de todo tipo y o presentación de operetas. 7 años después de haber desarrollado intensa actividad en el desarrollo y cumplimiento de sus proyectos y programas, la Benemérita Junta de Caridad y Pavimentación hizo público un informe sobre los resultados de sus actividades de participación social ciudadana, ratificando su cometido con una leyenda comprendida en una placa de bronce
adornada en su relieve con una columna dórica trunca, en la cual podía leerse su lema: esta es la obra de un pueblo que aspira a su grandeza. El informe de referencia se detalló de la siguiente manera: pavimentación y embanquetado de la calle Real Benito Juárez con un total de 6.105.25 metros cuadrados, con un costo de 24.416 pesos 61 centavos, a razón de 4 pesos por metro cuadrado. Se pavimentó el circuito del Parque Reforma ante regeneración y se le dotó de áreas verdes, 50 bancas y arbotantes de alumbrado público. Se cooperó con 3.000 pesos para la construcción del puente de Tenechaco. Se construyó el embarcadero y las escalinatas de acceso a los transportes fluviales de pasaje y carga en la parte de la margen izquierda del río. Se remozó el Parque Hidalgo, se embovedó el zanjón conductor de Aguas Negras que atravesaba longitudinalmente la calle Melchor Ocampo y se pavimentó su superficie. Se construyeron los sanitarios de la unidad sanitaria. Se pavimentaron las calles González Ortega, José María Morelos, 5 de febrero, General Arteaga, Miguel Lerdo de Tejada, José Luis Garizurieta, Hermenegildo Galeana, Revolución, Francisco I. Madero, Genaro Rodríguez. Se construyeron las gradas del Parque Deportivo Álvaro Obregón. Se le otorgaron frecuentes donativos económicos al Hospital Civil Benito Juárez y se financiaron parcialmente los trabajos de reacondicionamiento de los caminos vecinales Tuxpan Barra Norte y Tuxpan Álamo, y todo ello logrado con el esfuerzo de una sociedad civil en movimiento con espíritu comunitario. Cabe también destacar que la Sociedad de Padres de Familia de las diversas escuelas primarias que funcionaban en incómodos y antiestéticos jacalones trabajaron por espacio de varios años organizando y celebrando todo tipo de eventos, tales como bailes, kermeses, tómbolas, rifas, funciones de boxeo y lucha libre, veladas artístico-literarias, etc., logrando recaudar fondos económicos que emplearon para construir nuevos edificios que albergaron nada menos que las escuelas primarias Enrique C. Repsamen, Miguel Lerdo de Tejada, Úrsulo Galván, Rafael Valenzuela, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y otras 20. Por otra parte, se distinguieron los comités pro construcción de la carretera Tuxpan México y el pro fundación de la Escuela Secundaria de Bachilleres, cuyos cometidos fueron logrados por ambos. Sucesivamente se fueron constituyendo diversos patronatos y comités que promovieron la construcción de las obras portuarias, incluyendo los muelles y escolleras, dragado del río, dársena de Ceboga, recinto portuario, etc. La construcción del boulevard ribereño, Las Palmas, la construcción del muro de contención sobre la margen izquierda del río Tuxpan, la construcción del puente sobre el mismo río y demás. Y para las gentes de aquellos tiempos era un señalado honor ser distinguido para integrarse a esos organismos de labor comunitaria, lo cual hacían en forma desinteresada en lo personal y solo animados por el sano deseo de servir a su comunidad. En su caso, los gobiernos municipales, ya deslindados de la pesada carga de pagar los sueldos del magisterio, pudieron continuar con la labor de emplear la infraestructura urbana de la ciudad, la cual, además de esa pavimentación y embanquetado de las calles citadinas restantes, incluyó el tendido de la red de agua entubada desde sus mantos acuíferos a 12 kilómetros de distancia hasta esta ciudad, comprendiendo esta obra la construcción de 3 grandes contenedores ubicados en otros tantos cerros de la localidad. Y cabe destacar a tal respecto que estos trabajos considerados faraónicos por las condiciones de esos tiempos, la mano de obra corrió a cargo del personal de tropa de la 19ª Zona Militar de Tuxpan, a cuyo frente figuraba el general de división Juan Soto Lara. Por su parte, los diputados federales y locales no se dormían en sus laureles y antes, al contrario,
se destacaron como excelentísimos gestores y auténticos representantes populares, funcionando en sincronizadas acciones como enlaces entre los sucesivos gobiernos municipales con los gobiernos federal y estatal, obteniéndose mediante su gestoría la construcción de diversas obras materiales de cierta consideración, cuyos costos no estaban al alcance del presupuesto público municipal, y en esas labores de gestoría se distinguió al diputado federal don Antonio Pulido Cobos, quien por coincidencia se desempeñó como tal en el trienio que comprendió el azote de la región de las acciones Hilda y Janet, que causaron la inundación, que entre otros daños provocó el socavamiento de los drenajes y del alcantarillamiento, así como la fractura del pavimento de las calles citadinas. Por la cercana relación que el diputado Pulido Cobos tuvo con el señor Adolfo Ruiz Cortines, de quien en su momento fuera su suplente como diputado federal por Tuxpan en años anteriores, y quien a la sazón se desempeñaba, don Adolfo, desde luego, como presidente de la República, este diputado Pulido Cobos se puso al frente de la reconstrucción de todo lo dañado en la inundación de 1955, atendiendo instrucciones presidenciales, y además de solventarse esas tareas, se procedió a la construcción del Palacio y del Gobierno y del Mercado Municipal, y posteriormente de la Unidad Deportiva y del principio del Boulevard Ribereño, así como también se rehabilitaron los caminos vecinales de las áreas rurales. Se instalaron costureros municipales en sus 86 comunidades rurales y se tendieron pequeños puentes y vados en los pasos sobre los arroyos. Esta febril actividad ciudadana y de marcado espíritu comunitario se practicó hasta principios de la década de los años 60, pero por razones cuyas causas valdría la pena investigar, fue menguando considerablemente al paso de los años, hasta de desaparecer por completo aquellas juntas, comités y otras organizaciones que desinteresadamente apoyaron todos los movimientos sociales que se registraron para lograr el progreso y desarrollo de Tuxpan. Las obras materiales que lograron construir las generaciones antecedentes, ahí están, a la vista de propios extraños, como un testimonio público que se apega e interpreta al lema de la benemérita y honorable Junta de Caridad y Pavimentación, que señala: esta es la obra de un pueblo que aspira a su grandeza. Esto fue más o menos lo que ocurrió en el pasado, en el transcurso de casi 40 años, a partir de 1926. Y para compararlo con el presente, se impone preguntar: ¿qué sucedió en los 40 años siguientes? Bueno, a partir de que empezaron a encarecer los votos, los gobiernos de los dos niveles superiores inventaron los programas cortoplacistas electoreros de supuesta asistencia social, que más que ello funcionaron como cohechos electoreros. Se institucionalizó la dádiva solidaria con base a las migajas sobrantes, y así se desarrollaron los procampos, Progresa, Oportunidades, Mujeres, Solidaridad, programas de adultos mayores, de niños de la calle, Canesa, Piso Fiel, Techo Fiel, Despensa Solidaria, y además, con lo cual se saboteó la iniciativa laboral, el campo dejó de producir, se agudizó el desempleo, se construyeron los patronatos, pero de pediches, y ahora para mayor desfachatez están diseñando un programa de atención a madres solteras, como si los contribuyentes tuvieran la culpa de su condición como tales, y ante tan contrastante realidad se replantea la pregunta: ¿será verdad que todo tiempo pasado fue mejor? Dígalo usted que me está escuchando. Gracias.